Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión voy a estar haciéndoles esta pulsera utilizando Delicas de la tienda BB Craft. Les voy a dejar el link en la descripción a la tienda y también a las Delicas que estuve utilizando. Y en esta ocasión de nuevo estuve cerrando también con uno de los broches también de esta misma tienda, así que se los dejo en la descripción. En cuanto a la pulsera, ustedes pueden elegir el broche que más les guste, pueden hacer uno con Delicas también, o pueden utilizar cualquier otro que ustedes tengan. En esta ocasión estuve utilizando la puntada peyote impar doble, que estamos llevando de 2 en 2 las Delicas. Pueden ver que cada vez que colocamos de 2 en 2. Aquí pueden notarlo en la orilla. Así que espero que les guste este video. No olviden por favor suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Si quieren ver el diagrama se los dejo en mi Instagram. Y bueno, sin más, comenzamos con este video. Voy a utilizar estos dos colores de Delicas Omiyuki en el número 11-0. Este en un tono negro mate y uno en un tono oro. Y estos son de la tienda BB Craft. Les dejo el link en la descripción. También voy a estar utilizando estos broches que también son de la tienda BB Craft. Voy a utilizar este hilo de nylon en este tono. Este es en la talla D. Y también voy a estar utilizando una aguja del número 12. Aquí ya coloqué el hilo en mi aguja y estuve colocando 1 metro de hilo. En caso de necesitar más, voy a ir colocando conforme vaya necesitándolo. Voy a estar utilizando la puntada peyote drop 2, que es de 2 en 2. Así que para comenzar voy a tomar 4 Delicas en este tono negro. Las llevo por el hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar unos 10 centímetros de hilo. Y ahora voy a pasar la aguja aquí por estas dos. Y me quedaría así. Ahora voy a pasar por mi aguja las siguientes Delicas. 2 en el tono oro, 2 negras, 2 oro, 2 negras, 2 oro y 4 en el tono negro. Así. Ahora aquí lo que voy a hacer es pasar mi aguja hacia atrás. Paso estas 4 y regreso mi aguja por las 2 del tono oro. Y aquí tomo 2 del tono negro, dejo estas siguientes 2 negras y paso la aguja dentro de las 2 del tono oro. De nuevo tomo 2 en el tono negro, voy a dejar estas 2 siguientes negras y paso la aguja aquí en las 2 del tono oro. Y aquí terminaríamos la vuelta, ya que aquí colocamos las 2 primeras juntas, que sería como esto de acá arriba. Así que aquí paso la aguja hacia abajo en estas 2. Y aquí ya jalo el hilo. Ahora aquí voy a hacer unas disminuciones antes de continuar. Voy a pasar la aguja hacia acá por estas 2. Voy a tomar 2 en el tono negro y voy a ir colocando de a 2 en 2 en cada espacio. Paso en estas 2 negras. .
2 negras más, paso a las siguientes 2 negras, dos negras y paso aquí. Ahí ya tengo esta disminución. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá. Tomo las siguientes dos. Paso aquí por estas dos. Y aquí me voy a regresar hacia acá. Paso por estas dos, las dos oro, y me regreso hacia abajo en estas dos negras. Ahora aquí voy a continuar con mis disminuciones colocando dos en cada espacio. Aquí tomo estas dos y las paso por estas dos negras. En mis disminuciones solo estoy tomando el color negro. Así, y aquí ya tengo otra disminución. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá. Me regreso por estas dos. Paso en estas dos negras. Me regreso hacia abajo por estas dos. Y aquí me voy de nuevo hacia arriba. Y coloco dos negras más. Las voy a pasar aquí. Ahí ya tengo todas las disminuciones. Ahora voy a regresar mi aguja hacia acá para continuar. Voy a pasar por todas estas delicas de aquí en la orilla. Volteo mi trabajo hacia acá. Y aquí paso la aguja hacia abajo. Ahora ya voy a continuar con mi trabajo. Ahora de nuevo voy a tomar el tono negro. Voy a colocar dos en cada espacio. Ahora de nuevo voy a tomar el tono oro y voy a ir colocando de dos en dos en cada espacio. Aquí tomo estas últimas dos. Estas las paso por el hilo. Y aquí paso mi aguja hacia abajo por estas dos. Paso hacia acá en estas dos del tono oro. Y me regreso aquí tomando estas dos negras. Las siguientes dos del tono negro. Y aquí voy hacia abajo por estas dos. Ahora aquí voy a tomar una negra y una oro.
Ahora tomo una oro y una negra. Dos negras. Me regreso aquí, tomo dos negras. De nuevo dos negras. Dos oro. Y dos negras. Las paso por el hilo. Ahora aquí voy a pasar hacia abajo por las dos oro, las dos negras de esta vuelta, y me regreso hacia arriba pasando por estas dos y las dos oro. Ahora aquí paso por estas dos. Ahora aquí voy a continuar de nuevo tomando una negra y una del tono oro. Dos en el tono oro. Dos oro. De nuevo voy a tomar dos negras. Una negra y una oro. Dos oro. Dos negras. Y aquí de nuevo hay que pasar hacia abajo en estas dos, las siguientes dos de este lado, y regresar hacia arriba tomando estas dos, estas, y pasando hacia abajo aquí. Ahora aquí tomo dos negras. Dos en el tono oro. Dos negras. Aquí me regreso tomando dos en el tono oro. De nuevo tomo dos oro. Una oro y una negra. Dos oro. Las paso por mi aguja. Ahora aquí paso hacia abajo por estas dos. Tomo estas dos. Y me regreso hacia arriba en las dos negras. Paso hacia acá. Y paso hacia abajo para continuar. Aquí de nuevo tomo dos negras. Dos oro.
2 negras, me regreso aquí y tomo 2 negras, una negra y una oro, dos oro, dos negras, aquí paso hacia abajo por las 2 oro, tomo 2 negras de este lado y me regreso hacia arriba por estas 2 negras, 2 oro, paso por estas 2 hacia abajo, aquí tomo una negra y una oro, dos oro, dos en el tono oro, aquí tomo 2 negras y me regreso hacia atrás, dos negras, dos en el tono oro, dos negras, aquí de nuevo tomo una negra y una oro, ahora tomo una oro y una negra, dos negras, aquí de nuevo tomo dos oro, dos oro, dos oro, y dos en el tono oro. Ahora aquí voy a tomar el tono negro, voy a colocar dos en cada espacio. Ahora aquí de nuevo tomo el tono negro, voy a colocar dos en cada espacio.
Ahora aquí voy a tomar el tono oro y voy a colocar 2 en cada espacio. De nuevo tomo el tono negro y me regreso hacia arriba colocando 2 en cada espacio. Ahora aquí de nuevo tomo el tono negro y continúo colocando de 2 en 2 en cada espacio. Ahora aquí en esta siguiente vuelta voy a tomar el tono oro y voy a colocar 2 en cada espacio. Ahora aquí voy a tomar una negra y una del tono oro. Una oro y una negra. Dos negras. Dos negras. Dos negras. Dos oro. Dos negras. Ahora aquí, como pueden ver, ya estoy comenzando con otro corazoncito como este. Así que de aquí en adelante vamos a repetir los pasos que ya hicimos aquí hasta tener el largo suficiente para nuestra pulsera. Ahorita yo estoy en esta vuelta. Esta vuelta es la que me toca hacer. Sería esta vuelta que marqué aquí con la aguja, que aquí tenemos una negra y una oro, dos oro, dos oro, y ya aquí pueden ir marcando su trabajo con una aguja como lo estoy haciendo aquí, o pueden guiarse del diagrama que se los voy a dejar en mi Instagram. Así que voy a continuar repitiendo esto hasta tener el largo que necesito para mi pulsera y regreso con ustedes para terminar. Aquí yo ya tengo el largo que necesitaba para mi pulsera. Ahora voy a hacer aquí las disminuciones que hice aquí al comienzo.
Voy a tomar el color negro y voy a ir colocando de 2 en 2 en cada espacio. Hago la disminución con mi hilo. De nuevo voy a tomar 2 del tono negro, paso 2 aquí, tomo 2 más, paso aquí, y vuelvo a hacer disminución con mi hilo. Vuelvo a tomar 2 negras y aquí paso. Así se terminan las disminuciones. Ahora voy a subir mi aguja hacia arriba para colocar el broche. Aquí ustedes van a escoger el broche que ustedes quieran. Pueden hacer uno con delicas o pueden utilizar cualquier broche que ustedes tengan. Voy a estar utilizando este broche. Ahora voy a tomar 3 delicas en este tono negro y paso aquí. Y estoy pasando 3 primero, ya que estas delicas no atraviesan el agujerito de mi broche. Así que primero pasé 3 y ahora tomo otras 3 y paso hacia acá y jalo. Ahora voy a volver a pasar mi aguja por todas las delicas que acabo de colocar para asegurarlo. Así ahí ya queda sujetado este broche. Ahora voy a perder este hilo pasándolo hacia atrás en algunas de las delicas y corto el sobrante. Y después, utilizando este hilo que dejé aquí al comienzo, voy a cerrar de este lado, utilizando igual que acá 3 y 3 delicas. Ya escondí los hilos, así es como queda terminada esta pulsera.
Y bueno, chicas, eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden que en la descripción les dejo el link directo a BB Craft y también a las delicas que estuve utilizando. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.